El aborto y la situación de género en el Ecuador. Introducción. En Ecuador, la criminalización del aborto se ha intensificado en los últimos años y ha agudizado el proceso de judicialización de mujeres que interrumpen sus embarazos. Hasta la fecha, son 263 las mujeres judicializadas. El análisis se inscribe en los estudios de América Latina que han identificado diferentes estrategias para obtener datos oficiales sobre la judicialización de mujeres por aborto. Sostenemos que los mapas temáticos resultantes de la investigación brindan un análisis útil para la resistencia colaborativa entre academia y sociedad civil, especialmente en países como Ecuador, donde el 65% de la población está convencida de la necesidad de la despenalización del aborto por violación. A continuación, revisaremos el contexto sociopolítico en torno al fenómeno en Ecuador, para luego introducirnos al mapeo de la criminalización del aborto con el aporte de nuestro analista, el Dr. Manuel Pozo Zumárraga. 1. ¿Nos puede relatar la problemática general del aborto y las ideologías de género en los países latinos? Respuesta número 1. El mapeo de la criminalización del aborto se ha dado en un contexto regional y estatal extremadamente polarizado. Por un lado, hay movilizaciones en contra de la violencia hacia las mujeres, centradas en el debate en contra del femicidio, que solo se activan cuando suceden femicidios horrorosos, como el caso de la abogada María Belén Bernal, que afortunadamente con la colaboración activa de la Policía y Fiscalía de Colombia ha sido posible la captura del principal sospechoso de este femicidio, que permitirá ir al fondo del problema sucedido en un recinto policial ecuatoriano. Por otro lado, sectores conservadores se han movilizado en Colombia, Perú, Chile, Bolivia y recientemente en Ecuador en contra de la ideología de género. Con esta expresión se hace referencia a un conjunto de valores presentados como un intento de destrucción de la sociedad a través de la negación de las diferencias biológicas, de la promoción de la identidad LGBTI en la niñez, de la aniquilación de la familia nuclear a través de la subversión del régimen reproductivo y del rol de madre de las mujeres. 2. ¿Cómo nace la expresión ideología de género? Respuesta número 2. La ideología de género surge como reacción cristiana fundamentalista a las declaraciones de la Convención de Beijing en 1995, en la cual se reemplaza el término sexo con género y se reconoce este último como expresión de diferencias y roles socialmente constituidos a partir del sexo biológico. En la región latinoamericana el discurso se vincula fuertemente también a un discurso de neocolonialismo. El género es presentado como un modelo importado por las grandes potencias para hacer de América Latina un dominio sin valores, fácil de controlar por las grandes economías o corporaciones, donde se vigile el crecimiento de la población a través de la anticoncepción. En Ecuador, la influencia de los grupos antigénero o antiderechos ha sido relativamente disimulada y solo se ha visibilizado con fuerza en los últimos 4 años. Su poca influencia en los años anteriores se debió en parte a las condiciones de inestabilidad sociopolítica del país durante los años 90 del siglo XX. 3. ¿Cuándo ocurre el proceso de mapeo de la criminalización del aborto en el Ecuador? Respuesta número 3. La criminalización del aborto en Ecuador sucede mientras se recrudece la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, lo que se ha visibilizado en los últimos años con los casos denunciados por las organizaciones de mujeres feministas o por los medios de comunicación. En la realidad y necesidad de representar territorialmente la violencia contra las mujeres en el país, el colectivo de Geografía Crítica del Ecuador empezó en el 2017 un proceso de análisis y recolección de información en prensa escrita e instituciones estatales para obtener datos sobre los lugares donde esté sucediendo los femicidios, los otros tipos de violencia y cómo ocurren, así como evidenciar la responsabilidad del Estado en el manejo de los datos de violencia contra las mujeres, lo que dificulta aún más su erradicación. 4. ¿Qué datos y fuentes se revisaron para la elaboración del mapeo sobre criminalización del aborto? Respuesta número 4. Se revisaron 3 fuentes de datos. 1. Datos
sobre casos de judicialización de mujeres por aborto consentido o familiares cercanos que consienten el aborto. La revisión de esta información ha servido para hacer una generalización sobre el perfil de las mujeres criminalizadas por abortar, los actores, los hechos y cómo se reproduce la violencia en la vida de las mujeres. De estos casos se puede anotar que se trata de mujeres empobrecidas, aparentemente con poco poder para ejercer su derecho a la privacidad médica o prevenir un embarazo no deseado, por lo general localizadas en zonas rurales o sectores periféricos. 2. Datos de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano, que comprenden los años desde el 2013 al 2017. Y 3. Revisión del registro estadístico de egresos hospitalarios del 2015 y 2016, extraídos del Ministerio de Salud, publicados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, y del Registro de Estadísticas Vitales 2015 del INEG, para la construcción de los mapas sobre casos de aborto en el Ecuador y los casos de madres menores de 15 años. 5. Nos puede ilustrar los 5 mapas que muestran la relación entre la violencia sexual, niñas, embarazadas, abortos registrados y finalmente la criminalización del aborto. Respuesta número 5. El mapa número 1 muestra los casos de niñas menores de 15 años con hijos nacidos vivos registrados en el Ministerio de Salud Pública en el 2015. Según este mapa, las zonas del país con tasas más altas relativas de embarazo de niñas menores a 15 años con hijos nacidos vivos son, en primer lugar, la Amazonía, seguida por las provincias de Esmeraldas, El Oro. Otras publicaciones de cartografía de la violencia contra las mujeres realizadas por el colectivo de Geografía Crítica de Ecuador ya señalan a las provincias amazónicas como las más altas en violencia contra las mujeres, incluyendo femicidios, violencia psicológica y otros tipos de violencia. Estos datos confirman el agudo problema de violencia contra las mujeres y evidencian la prioridad y necesidad de poner en práctica medidas aterrizadas al contexto amazónico. El mapa número 2 muestra el registro de llamadas de emergencia realizadas al ECU 911, que son categorizadas como violencia sexual. Se debe comentar que la base de datos utilizada para la construcción de este mapa no desglosa a las llamadas en función del género de la víctima. Sin embargo, debido a la realidad de la violencia contra las mujeres que arrojan los diferentes datos tratados en este video y documento, se sugiere que los datos del ECU 911 mayoritariamente son de mujeres que han sufrido de violencia sexual en coherencia con la estadística nacional ya revisada en este video. El mapa retrata a la región amazónica una vez más como una de las más violentas en términos relativos. El mapa número 3 muestra que las mujeres abortan en todo el país. En Ecuador, según los datos publicados por el INEG, se han registrado 49.515 abortos entre los años 2015 y 2016. Potencialmente sujetos a procesos de judicialización suman 366.748 casos entre el 2014 y el 2015, es decir, 33,34 al año de promedio. En relación a las mujeres que abortan, el mismo autor señala que las mujeres que abortan están buscando atención médica principalmente en el sistema público de salud en vez de en el privado, un 84% frente a un 16%. El mapa número 3 señala casos de abortos registrados en el Ministerio de Salud Pública para los años 2015 y 2016. Como se remarca en el mapa, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador registró en un año, es decir, desde el 2014 al 2015, 49.515. De este número es importante indicar que la territorialización del aborto en el mapa indica, por un lado, las provincias donde hay más registros de aborto, que son Guayas, Pichincha y Manabí, y por otro lado la relación del número de mujeres por provincia con los casos de abortos lleva a identificar a las provincias amazónicas de Pastaza y Morona Santiago como las provincias con más casos de abortos, seguidas por Esmeraldas, Cumbíos, Napo, El Oro y Zamora Chinchipe. Finalmente, el mapa número 4 y 5 nos muestran los datos sobre mujeres judicializadas por haber abortado en las diferentes provincias. Lo primero que nos llama la atención es que el número de mujeres criminalizadas ha ascendido considerablemente desde la aplicación del Código Orgánico Integral Penal COIP en el 2014.
De las 243 mujeres enjuiciadas en los últimos 5 años, 62 fueron criminalizadas en el 2007. Lo que vemos, por lo tanto, es que el Estado ha generado procesos de vigilancia, persecución y judicialización a las mujeres que abortan por la razón que sea, lo cual a su vez intenta establecer una pedagogía de temor de las mujeres sobre sí mismas y de persecución y sospecha hacia ellas por parte de la sociedad en general. 6. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones para el gobierno de Lasso a fin que prepare políticas públicas sobre estos temas de género, del aborto y su judicialización? Respuesta número 6. 1. El proceso de mapear datos oficiales sobre la criminalización del aborto nos aporta varias reflexiones desde la territorialización de la judicialización de mujeres por abortar, revisadas ligeramente en este video. 2. Las cifras y mapas presentados en este video permiten concluir que en el Ecuador las mujeres abortan y seguirán abortando en cantidades significativas, especialmente alarmantes en el caso de las niñas menores de 15 años. 3. El mapeo realizado permite evidenciar que el aborto está fuertemente atravesado por las variables de clase y etnia. 4. El Estado debe responsabilizarse de la salud de las mujeres y que adopte políticas públicas a nivel local y nacional que contemplen el respeto de sus decisiones, sean estas la interrupción del embarazo o la continuidad del mismo en condiciones de vida digna. Esto, según mi opinión, solo se conseguirá cuando se legalicen todas las formas de aborto y cuando se eviten todas las actividades que puedan causar abortos no deseados. 5. Los procesos aquí evidenciados de vigilancia y persecución y judicialización a las mujeres que abortan exigen acciones claras y decididas para visibilizar y denunciar la violencia estatal y de algunos sectores sociales fundamentalistas sobre el cuerpo y las decisiones de las mujeres. 6. El ejercicio de elaborar cartas geográficas basadas en la geografía feminista en relación con perspectivas del derecho feminista resulta crucial como parte de la contraofensiva a la ola protagonizada por grupos antiderechos que ponen en cuestión a los derechos sexuales y reproductivos alcanzados en la región. Y 7. Nosotros recomendamos que en el caso de la elaboración de este gobierno del censo sobre la problemática de la desnutrición crónica infantil se incluya una pregunta sobre el aborto y el embarazo precoz en las adolescentes como política de Estado. Los datos presentados en este video han sido recopilados hasta el mes de noviembre del 2017 con el aporte de la CEPAN, Despenalización del Aborto por Violación en Asunto de Todos y Todas, del 2013. De igual forma se recomienda ver mi video Interés Nacionales número 8, tema número 25, denominado La desnutrición infantil crónica en Ecuador, en el enlace respectivo. Soy Manuel Pozos Márgara, muchas gracias, ecuatorianos.